La escena abría y mostraba un pequeño bote en alta mar. Un artista se encontraba dibujando en un lienzo, dibujaba un paisaje maravilloso, el paisaje del mar abierto. Vaya, tiene un momento de inspiración, comentaba el narrador mientras el artista besaba su lápiz en un ademán de que lo que estaba creando con él era más que una obra de arte. El artista dibujaba cada vez con más empeño hasta que, de pronto en uno de los trazos, soltó su lápiz y este cayó al agua. El artista acaba de aprender una lección del mar, siempre trae un lápiz del puesto, volvía a hablar el narrador. No, gritaba el artista. La escena cambiaba y mostraba a Bob Esponja y Patricio, jugaban a piedra, papel o tijera con burbujas de jabón, no se daban cuenta que un gran lápiz caía hacia ellos. En la primera ronda, Patricio escogió papel y Bob Esponja tijeras. Jajaja, Patricio, las tijeras cortan el papel. Patricio. Ambos se prepararon para una segunda ronda. 1, 2, 3, hablaban al unísono. Ambos escogieron papel. Patricio, ¿por qué siempre escoges papel?, regañaba Bob Esponja. Cuando de repente aquel gran lápiz cayó reventando sus burbujas y clavándose profundo en el suelo. Bob Esponja y Patricio gritaron de miedo al ver aquel lápiz caer en medio de ellos, tanto que comenzaron a correr en todas direcciones, no sabían qué era esa cosa que había caído del cielo. Se escondieron tras la casa de Bob Esponja mirando el enorme lápiz. ¿Qué es esa cosa, Bob Esponja?, preguntaba Patricio. Parece un lápiz gigante. Ve y tócalo, le ordenaba asustado Patricio. Bob Esponja estiró su mano y tocó aquel lápiz y confirmó lo que había dicho, en efecto se trataba de un lápiz. Vaya, con esto voy a poder dibujar todo lo que quiera. Yo también quiero dibujar. Patricio se acercaba a Bob Esponja. Patricio, hazte a un lado, no puedo dibujar contigo respirándome en la espalda. Bob Esponja dibujaba en la arena y cuando por fin terminó, la cámara enfocó a su dibujo, era una medusa. ¿Qué te parece, Patricio?, preguntaba soberbio Bob Esponja. Pues tiene un diseño muy básico y tu perspectiva deja mucho que desear, hablaba de manera intelectual Patricio. Cualquiera es crítico. De pronto la conversación por aquel par se interrumpió cuando la medusa que dibujó Bob Esponja se levantó y cobró vida, salió hacia el mar de forma rápida. Vaya, Patricio, creo que encontramos el lápiz mágico, esto es increíble. Ahora podré dibujarme un bigote mágico y todos mis sueños se harán realidad. Bob Esponja tomaba el lápiz y dibujaba un bigote a Patricio, sin embargo este tenía el dibujo más básico de un ave, por lo que cuando cobró vida, fue volando directo a la casa de Calamardo, postrándose en su cabeza, y haciendo que este se emocionara por ahora tener cabello. La escena cambiaba y mostraba a Patricio y Bob Esponja. Yo quiero dibujar algo. Patricio intentaba alcanzar el lápiz de Bob Esponja. Espera, Patricio, esto no es un juego, ser un artista es una gran responsabilidad, cada obra de arte debe ser tratada como un niño. Ahí vamos, Bob Esponja, yo quiero hacer una caricatura graciosa. Lo hubieras dicho antes. Bob Esponja le daba el lápiz a Patricio. Sonidos emanaban de aquel lápiz mientras Patricio dibujaba en el suelo. Vaya, es otra medusa, gritaba emocionado Bob Esponja. Es Calamardo, tonto. Cuando terminó de dibujar a Calamardo con cuerpo de medusa, este cobró vida y este comenzó a vociferar palabras sin sentido, uno de sus tentáculos en una seña obscena y se dirigió a la ciudad. Qué raro se ve cuando se mueve. Bob Esponja hablaba nervioso, no podemos dejar que vaya al pueblo. Patricio dirigió el borrador rápidamente hacia su dibujo, pero este fue más rápido y pudo ingresar a un pequeño agujero en el suelo. Patricio, debemos borrar ese dibujo. Tranquilo, Bob Esponja, no creo que sea un peligro, además es muy pequeño como para generar problemas, ¿no crees? Bueno, dame ese lápiz, tengo una idea, ven. Bob Esponja y Patricio se acercaron a la casa de Calamardo. Bob Esponja dibujó un billete en el verde tapete de bienvenida de Calamardo. Entre risas, Bob Esponja y Patricio tocaron el timbre de Calamardo, se escondieron detrás de la casa de Calamardo y esperaron a que este saliera.
¿Qué quieres, Bob? Calamardo interrumpió sus palabras cuando miró al suelo un billete. Vaya, parece que alguien me dejó dinero para un permanente. Cuando Calamardo se dispuso a tomar el billete, Bob Esponja rápidamente quitó el billete del alcance de Calamardo y este tropezó. Cuando estuvo en el suelo, el cabello de Calamardo emprendió el vuelo lejos de la cabeza de Calamardo. Bob Esponja y Patricio rieron a carcajadas por lo sucedido. Patricio, Bob Esponja, par de tontos. Calamardo ingresó a su casa, azotando la puerta atrás de él. Patricio, ven, tengo otra idea. Bob Esponja hablaba entre risas. Esta será la broma entre bromas, jajaja, me dibujaré y cuando Calamardo abra la puerta, no seré yo. Ajajajaja. El trazo cobró vida y de manera bastante primitiva intentaba guturar, bom, 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 bom. La verdad es que un principio la manera en que esa cosa se movía les generó un poco de ansiedad además de esos intentos inútiles por decir su nombre. Ese aspecto monocromático y movimientos torpes eran bastante inquietantes. El trazo caminó hacia la puerta de Calamardo y tocó el timbre. Bob Esponja y Patricio miraban con sonrisas en sus rostros. Calamardo abrió la puerta. ¿Qué quieres, Bob Esponja? Pero los reclamos de Calamardo fueron interrumpidos cuando el trazo lo tomó de sus tentáculos y comenzó a golpear su cabeza contra el suelo. Ja, está golpeando a Calamardo, reía Patricio. El trazo azotaba a Calamardo de un lado a otro y lo golpeaba contra el suelo. Pasaron 5 minutos y ya no parecía gracioso, líquido rojo pintaba la arena, y los gritos de dolor de Calamardo comenzaron a llenar el ambiente. Patricio, debemos ayudar a Calamardo, gritaba Bob Esponja. No, detente, le gritaba Bob al trazo. Este dio un golpe más fuerte y azotó con mucha más fuerza la cabeza de Calamardo, que ésta se abrió por la mitad y una combinación entre cerebro y líquido vital tapizaron el suelo y parte de las paredes de la casa de Calamardo. Bob Esponja gritó horrorizado, Calamardo, el trazo los empujó, tomó el lápiz y lo levantó en señal de victoria. Acercó de manera brusca el borrador de aquel lápiz y casi borra de un solo tajo a Patricio, pero solo pudo borrar un poco de su pie derecho ya que Bob Esponja se lanzó contra él evitando que lo borraran por completo. Bob Esponja, mi pie, gritaba Patricio. El trazo gritaba con más fuerza y se dirigió a la ciudad con aquel lápiz. Bob Esponja intentó calmar a Patricio y se acercó a Calamardo. Oh Calamardo, lo siento, todo esto fue mi culpa. Acercó su mano al cráneo partido en dos de Calamardo, pero evitó tocarlo. Bob Esponja, mi pierna, ayúdame por favor, gritaba Patricio. Bob Esponja miró a su alrededor y tomó una de las macetas de Calamardo, quitó la arena y las algas, entró a casa de Calamardo y buscó una cinta adhesiva. Salió de la casa y puso la maceta en la parte donde debería estar el pie de Patricio. Lo siento Patricio, como no tenemos el lápiz mágico, tendrás que usar esto como pie. Patricio pudo ponerse de pie, se le hacía un poco extraño el caminar con eso pegado en su pie. ¿Qué haremos ahora, Bob Esponja?, preguntaba Patricio. Tenemos que detener al trazo, no podemos dejar que llegue al pueblo. Anda, vamos, ordenaba Bob Esponja. De camino al pueblo pasaremos por Don Cangrejo y Arenita. Vamos Patricio, debemos darnos prisa. Debido a la condición de Patricio, no pudieron caminar tan rápido. En dirección al crustáceo cascarudo se debe pasar por un camino que pasa a un lado del campo de medusas. Algo no iba bien con el ambiente. Encontraron una medusa en el suelo de aquel camino. Vaya pobre medusita, Bob Esponja tomaba la medusa inerte. Continuaron caminando y varios cuerpos más de medusas llenaban el suelo de aquel camino. ¿Pero qué les está pasando a las medusas, Bob Esponja? No lo sé Patricio. Bob Esponja miró con más detenimiento a las medusas y parecía que les hubiesen dado un golpe. A lo lejos, miraron el dibujo de Patricio, el intento de medusa con rostro de Calamardo, en uno de sus tentáculos, una medusa que con sus tentáculos electrocutaba al dibujo sin provocarle daño alguno. Aquel dibujo levantó uno de sus tentáculos y comenzó a golpear salvajemente a la medusa hasta que dejó de moverse. Bob Esponja corrió en dirección al dibujo y este se dio cuenta de la presencia de Bob Esponja así que corrió hacia los campos de medusa.
Oh, no rayos, ¿percebes? Hablaba molesto Bob Esponja. Patricio, debemos darnos prisa, quién sabe qué pueda estar haciendo el otro traso. Caminaron unos 20 minutos y llegaron a donde el crustáceo cascarudo. Sin embargo, vieron algo que los dejó boquiabiertos. Un crustáceo cascarudo dibujado por aquel lápiz y aquel trazo. Oh no, don Cangrejo. Bob Esponja se acercó al crustáceo cascarudo dibujado, pero era eso, un simple dibujo de la fachada. Bob Esponja dio la vuelta y efectivamente no había nada más del antiguo crustáceo cascarudo, solo lo que el trazo había dibujado. En una parte del suelo un par de tenazas y restos de borrador. Bob Esponja se llevó las manos a la boca y lloró. Don Cangrejo, no, usted también. Bob Esponja, creo que deberíamos darnos prisa, este lugar me está dando miedo. Bob Esponja tomó las tenazas y con cuidado las enterró en la arena. Fueron a casa de Arenita, todo se miraba normal, no había ningún problema. A primera vista tocaron rápidamente la puerta de Arenita y esta los dejó entrar. Arenita, Arenita, por un momento, entraron sin sus cascos con agua, pero Arenita rápidamente las puso sus cascos. Arenita, Arenita, un lápiz mágico, trazo, medusas, calamardo, don Cangrejo, malo, Arenita. Cállense ya los dos, Arenita cubría sus bocas. Es que, Bob Esponja se acercaba a Arenita, un lápiz mágico cayó del cielo, hicimos unos dibujos y cobraron vida, hice una caricatura de mí mismo y, pobre calamardo, y después, el crustáceo cascarudo y don Cangrejo, los borraron. Entonces eso es lo que he estado escuchando en las noticias, hablaba Arenita preocupada. ¿A qué te refieres, Arenita?, preguntaba Patricio. Arenita los llevaba a la casa del árbol y el televisor estaba encendido. Un pez daba las noticias. Y con el reporte de la destrucción que aqueja al fondo de Bikini, un chico cuadrado y plano continúa generando terror al borrar edificios de fondo de Bikini con lo que parece ser un lápiz enorme y dibujando otro tipo de edificios en su lugar. Se reporta que al menos 14 personas han sido borradas de la existencia por aquel cuadrado ser. Le sugerimos salir de sus casas y buscar refugio inmediatamente, no intente enfrentar a este sujeto. Arenita apagaba la televisión. ¿Es de esto de lo que me están hablando?, preguntaba así. Ese lápiz cayó del cielo y dibujé al trazo. Debemos detenerlo, chicos, vengan. Arenita los llevaba a una bodega. ¿Recuerdas esa misión a la luna que salió mal y atraparon a los habitantes de fondo de Bikini pensando que eran marcianos? Pues usaremos estas armas para atrapar a ese escurridizo trazo y lo borraremos de una vez por todas. Rápidamente se dirigieron al fondo de Bikini cargando las pistolas de LED. Aunque ya no sé si se podría llamar fondo de Bikini ahora o fondo del trazo, la mayor parte de la ciudad eran dibujos mal hechos de edificios, casas, negocios, etc. Esto es peor de lo que pensé, decía Arenita, debemos encontrar a ese trazo. ¿Pero cómo lo encontramos?, preguntaba Bob Esponja. Una multitud gritaba y corría despavorida. Sigan los gritos, ordenaba Arenita. El trazo perseguía a la gente, los que quedaban a su alcance eran borrados de la existencia. Allí está, gritaba Arenita. El trazo se detuvo de golpe y miró al trío. Levantó su lápiz y como si fuera un cavernícola hacía gritos amenazantes. Arenita apuntó su arma de LED y disparó directo al trazo y al lápiz, ambos quedaron atrapados en una red. Siri, eso Arenita, gritaban al unísono Bob Esponja y Patricio. Arenita se acercó al trazo envuelto y miró la red. Vaya, eso no fue tan difícil, ¿verdad, chicos? Solo me siento culpable por todas esas personas que fueron borradas. La goma del lápiz atravesó la red y borró parte del casco de Arenita. Agua comenzó a ingresar rápidamente al traje de Arenita. Chicos, ayuden. El agua rápidamente ahogó las palabras de Arenita y comenzó a resentir la falta de aire. Hacía señas de que dispararan al trazo, pero tenían tanto miedo que no pudieron moverse. ¿Qué hacemos, Patricio?, lloraba Bob Esponja. En un valiente movimiento, Patricio disparó una red, pero el trazo puso el borrador frente a él y la red se borró por completo. Patricio se abalanzó hacia el trazo, pero este fue más rápido y pudo borrar parte del abdomen de Patricio.
Patricio soltó un grito desgarrador y vísceras salieron de ese orificio que hizo el trazo. Bob Esponja miró a Arenita y esta había adoptado un color morado, no pudo aguantar más tiempo sin respirar y comenzó a tragar agua. Agua ingresaba a sus pulmones, era una sensación quemante, insoportable, la visión se tornaba negra para Arenita, su vida se estaba apagando de la forma más dolorosa y de pronto, todo terminó para Arenita. Bob Esponja miraba a Patricio intentando ingresar sus vísceras a su abdomen y a la vez gritaba por ayuda. El trazo levantaba el lápiz en señal de victoria, pero decidió dejar a Patricio sufriendo por sus heridas. Miró a Bob Esponja y apuntó el lápiz hacia él. Bob Esponja gritó al trazo, por favor, tú solo eres un dibujo, ¿podemos hacer un trato, por favor? El trazo se acercó a Bob Esponja y con dificultad le dijo lo siguiente. Tu trazo, yo Bob Esponja. Bob Esponja volvió a gritar y corrió lejos del trazo. Corrió tan rápido, como jamás había corrido en su vida y entró a su casa, la cerró con llave. Gary, ven, tenemos que escondernos. Bob Esponja se escondió en su bañera abrazando a Gary, temblaba tanto que el caparazón de Gary sonaba en un ritmo bastante curioso. El trazo llegó a la piña de Bob Esponja y borró la puerta. Buscaba cautelosamente por todos y cada uno de los cuartos pero no hallaba a Bob Esponja. Se acercó al cuarto del baño y Bob Esponja escuchó los pasos del trazo. Los temblores aumentaron tanto que el sonido los delató. El trazo borró la puerta de Bob Esponja e ingresó. Bob Esponja cerraba los ojos tan fuerte pensando que todo era una pesadilla y solo eso. Tu trazo, escuchó la voz del trazo. No, déjanos en paz. Bob Esponja levantó a Gary, pero el trazo dio un tajo con el borrador de arriba a abajo y Gary fue borrado por la mitad. Líquido extraño salió de las mitades de Gary, una combinación mucosa entre restos de vísceras y sangre de caracol. No me hagas daño. Bob Esponja corrió escaleras abajo, directo a su cocina y cerró la puerta. El trazo borró la puerta y por accidente borró la parte trasera de la ropa de Bob Esponja. Miró algo que le llamó la atención. Eran los glúteos de Bob Esponja. El trazo levantó una ceja y la maldad se hizo presente. La mayor maldad destruiría a su creador de la peor forma posible. Tomó el borrador del lápiz e insertó el borrador. El dolor fue tan fuerte que Bob Esponja contrajo todos sus músculos y no pudo emitir ningún sonido. El borrador entró completamente por ese agujero y comenzó a borrar a Bob Esponja por dentro. Bob Esponja podía sentir cómo era borrado por dentro, su vista se tornaba borrosa, en su mente, un último pensamiento, daría lo que fuera porque aquel lápiz no hubiera caído del cielo ese maldito día. El cuerpo de Bob Esponja cayó al suelo, no era más que un cascarón inerte en el suelo ahora, fue borrado todo su interior por aquel maldito trazo. El trazo comenzó a borrar toda la casa de Bob Esponja, hasta no dejar más que el cascarón en que se había convertido Bob Esponja. Comenzó a dibujar una piña con aquel lápiz, el diseño no era muy bueno a decir verdad, y ese color monocromático la hacía ver vacía, artificial. Cuando terminó, el trazo miró hacia la ciudad, a sus ojos bidimensionales, había creado una obra de arte, todo se veía normal a sus ojos. Dio la vuelta y extrañamente abrió la puerta de aquella piña plana. Entró a su casa, miró por última vez hacia el pueblo y cerró la puerta. La cámara enfocó la piña, el hogar del trazo y entonces, todo terminó.